medicina tradicional. Bueno, la medicina tradicional se viene utilizando desde hace muchísimos años, más de 25.000 años atrás, y se había estado relacionando con hechicería de cualquier cultura, dice, en el cual se conocían remedios herbolarios para curar algunos males a través de plantas medicinales, y ya le añadían un poco de conjuro y demás. De acuerdo a la OMS, la medicina tradicional se define como la suma de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Hay que también tener en cuenta que la medicina tradicional se ha conocido con otros nombres como medicina complementaria, medicina alternativa, popular, blanda, marginal, no oficinal, no ortodoxa y no convencional. La OMS plantea 4 objetivos básicos a los Estados miembros en materia de medicinas tradicionales. Uno de ellos es el nivel político. Anima a integrar la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplicación de políticas y programas nacionales sobre medicina tradicional. El punto 2 es la seguridad, eficacia y calidad. Promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina tradicional mediante la ampliación de la base de conocimientos y la prestación de asesoramiento sobre normas reglamentarias y de garantía de calidad, incentivando y promoviendo la investigación, que esto es aquí donde nosotros intervenimos principalmente, en medicina tradicional y complementaria. También un acceso para mejorar la disponibilidad y accesibilidad en la medicina tradicional, y especialmente el acceso de las personas pobres. El uso racional, ¿por qué? Porque hasta ahorita se ha tenido la idea de que porque es un producto natural, es inocuo y no causa daño. Realmente hay que promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional entre los profesionales y los usuarios. De acuerdo a la OMS, el 80% de la población que vive en países en vías de desarrollo está tomando medicinas tradicionales, debido al alto precio de los medicamentos, que en ocasiones solo controlan la enfermedad y lo que hacen es buscar una segunda opción con medicina tradicional. La medicina tradicional se divide en 10 puntos. Lo que se llama fitoterapia, que es en la que corresponde a esta plática de plantas medicinales. También la medicina tradicional incluye los masajes terapéuticos, la medicina tradicional china, que es la acupuntura, la homeopatía, el shiatsu, la aromaterapia, la entomoterapia, que es utilizar insectos, las flores de Bach, la reflexología podal y el drenaje linfático. La fitoterapia, que también es conocida como herbolaria, se define como la ciencia que se ocupa de estudiar las plantas medicinales o sus derivados con el objetivo de prevenir, atenuar o curar las enfermedades. La palabra fitoterapia viene del griego fitos, que significa planta, y terapia, que es curación. Se considera que más del 65% de las plantas que existen en el mundo tienen uso medicinal. Hay que tomar en cuenta que las plantas medicinales tienen efectos farmacológicos, y en su mayoría estos se producen a largo plazo, ya que para que pueda haber un efecto con estas concentraciones que vas ingiriendo necesitas tomarlo durante largos periodos de tiempo. Hay que tener paciencia. Además, tienen un conjunto de principios activos, y esto, al ser un conjunto de principios activos, pues tienen efectos secundarios no deseados en algunas ocasiones. Vamos a hablar un poquito de historia. Se dice que desde la prehistoria, cuando los hombres de Netherlands, en el Paleolítico, habían pues evidencias de que guardaban o recolectaban plantas medicinales, como las flores liliáceas. También se sabía en esta temporada de la prehistoria que era muy importante el conocimiento básico que tenían las mujeres, puesto que ellas, de madre, abuela e hijas, iban depositando el conocimiento de las plantas medicinales a su descendencia. También se remota en la época de Mesopotamia, donde habían textos muy antiguos en piedra, donde se iba en 2000 a.C., los sumerios, habían evidencias que utilizaban plantas
para lo que son algunas enfermedades. También en la antigüedad clásica, aquí comentan que habían unos personajes que llamaban apotecario, que eran los hombres que profesaban la ciencia farmacéutica. Entonces ya desde muchísimos años atrás, y que toda esa información se iban concentrando en unas tabletas de arcilla, que eran textos médicos de esa temporada, donde se registraban los síntomas de la enfermedad, la prescripción, hablando de qué le daban para que pudieran curarse, y también había un poco de hechicería, como había mencionado al inicio, invocaban a sus dioses, ¿no? En la India, el Rig Veda es un texto muy antiguo donde describían una planta que fue así como que la planta suprema, la llamaban Soma o Sowa, que hasta la época no se sabe exactamente qué planta era, pero hasta le componían música, poemas y todo sobre Soma. Y bueno, se cree que era una planta alucinógena, por eso la apreciaban muchísimo. Ahora, en China, aquí proviene de Zheng Nun, que fue un emperador que buscó siempre investigar sobre las plantas medicinales, y lo curioso era que pues las probaba en sí mismo. Logró armar un herbario nativo donde registró 365 drogas. En Egipto también el papiro de Ebers, que fue en 1500 a.C., menciona 800 prescripciones, mencionando 700 drogas que son originarias de plantas medicinales como la higuera, el ajo, el aloe, que es la sábila, el lino, entre otras. Aquí comentan que en ese entonces había una jerarquía de quienes trabajaban las plantas medicinales. Estaban los gáteres, que son los que preparaban las drogas, o sea, eran como aquí los empleados, podríamos decir, y los jefes de fabricación, que eran los farmacéuticos principales, los que daban órdenes. En Grecia también sobresalen dos personajes muy importantes. Tenemos al padre de la botánica, que es Teofrastus, y el padre de la medicina clásica griega, que fue Hipócrates. Y bueno, ellos comentan un conjunto de plantas como la artemisia, el cardus, el centenarios y diversas más por aquí como menciono. En el periodo grecorromano también sobresalen dos personajes muy importantes, que es Galeno. Inclusive Galeno, para los que están en el área de QFB, de ahí procede la palabra, o más bien la asignatura que llevamos, de farmacia galénica. Gracias a este personaje de Galeno, él fue el creador de la fórmula, inclusive de una crema fría que es muy similar a la composición de las que tenemos en la actualidad. Imagínense, estamos hablando de muchos años atrás. El otro es Dioscórides. Él escribió un texto sobre las normas para la recolección de las drogas, cómo deben de recolectarse, cómo deben de cortarse, cómo deben de almacenarse, secarse y procesarse. Entonces, este fue Dioscórides y este fue Galeno en la Edad Media. También en los árabes sobresale Avicena, y él escribe un libro llamado el libro de Canon, que esta es una obra que recoge los distintos aspectos de la teoría y la práctica médica junto con las plantas medicinales que empleaban en ese entonces. El Inami Tip fue como una recopilación de toda la información antes mencionada por otras culturas. Bueno, es hasta la Edad Media cuando se separa realmente la visión de médico con farmacéutico. El farmacéutico, estamos hablando de los que trabajaban las plantas medicinales. Y bueno, cuando ocurre esa separación, empiezan a surgir las primeras farmacias de propiedad privada. Aquí vemos una imagen, esta es una farmacia y este es un proveedor de plantas medicinales. Y bueno, en ese entonces lo que más se vendía y era muy apreciado eran las hierbas aromáticas y algunas especies como jengibre, pimienta, clavo, albahaca, de uso común en la actualidad. También en la Edad Media
Las plantas medicinales de mayor prestigio se supone que eran exóticas porque no habían en esa comunidad, sino las traían de otro lado. Hacia 1525 el creciente interés por el estudio de las plantas permitió la publicación de una obra llamada Herbarium Vivae Icones de Otto Brunfels, basado en estudios de la flora natural centroeuropea. Ese es el texto original y este es otro también. Al descubrirse América, se aportaron numerosas y nuevas plantas medicinales desconocidas por los europeos y se postula la teoría yantroquímica descrita por Paracelso, que es este señor. Y bueno, aquí, gracias a las experiencias reportadas de los alquimistas, desde ese entonces del Renacimiento, se hablaba ya de la destilación de alcoholes, que es lo que nosotros en el área de QFB pues hacemos de manera muy frecuente. Destilación de los alcoholes y los aceites esenciales eran producidos desde esa época y se daban cuenta que las propiedades eran totalmente distintas. En Mesoamérica las plantas medicinales fueron un recurso que los habitantes pues auxiliaban para buscar la cura a sus enfermedades. Y bueno, aquí vemos un método de secado de plantas medicinales para poderlas pues extraer sus principios activos. En México, la herbolaria surgió de la misma forma que en grupos prehispánicos, pero estaba muy vinculada a la religión y la magia todavía. Aquí vemos un proceso, ¿no?, de elaboración de algunas mezclas curando a un indígena. Las plantas medicinales en ese entonces consistían principalmente en ungüentos, en pócimas, en vaporizaciones y eran los recursos esenciales de los indígenas para curar sus enfermedades. Había mercados inclusive de plantas medicinales donde el pueblo podía comprar o consultar con los médicos, era así como nuestra farmacia, ¿no?, en ese entonces. Cabe aclarar que a partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles, la cultura o la cantidad de especies pues aumentó, porque eran las que existían en México más las que trajeron del viejo mundo. Actualmente la herbolaria mexicana constituye el patrimonio más importante de la cultura de nuestros pueblos ancestrales y representa la fuente del desarrollo de la medicina alternativa. Se sabe que México es el segundo lugar con su riqueza natural respecto a plantas medicinales después de China, contando con 4.500 especies existentes. México es uno de los países con más explotación y consumo, por eso es importante conocer qué tiene cada una de esas plantas. Más del 80% de la población en México utiliza plantas medicinales. De todas las reportadas, se sabe hasta ahorita con seguridad que 895 especies sí son de uso medicinal, como lo reporta el INEGI. Sin embargo, como todo, pues tienen que estar reglamentadas, no nada más vamos y tomamos así plantas medicinales como si fueran medicamentos, sino que están reguladas por normas. La primera que tenemos es la NOM 248 de la Secretaría de Salud, la versión número 1 del 2011, que consiste en las buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de remedios herbolarios. Me pasé una. Existen también otras 3 normas, la 220, que esta es la instalación y operación de la farmacovigilancia, pero tanto de medicamentos herbolarios como alopáticos. Los alopáticos son los normales que consumimos, esos son los alopáticos, entonces esta de farmacovigilancia es para ambas. Y la 072 de la Secretaría de Salud del 2012, que ya es la última versión, es la de etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, y hay una más, la 005 de Semarnat del 97, que establece el procedimiento, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de cortezas, tallos y plantas completas de vegetación forestal, es decir, las que vayamos a colectar en su ambiente natural. Hay que recordar que algunas están protegidas. Entonces, si tú necesitas hacer algún estudio con esas plantas, pues tendrás que realizar todos los trámites correspondientes para poder tomar, y ellos te van a decir qué parte puedes tomar y qué no. También está la Ley General de Salud en el artículo 215, que habla sobre los suplementos alimenticios.
productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no con vitaminas, minerales, que pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar obviamente la ingesta dietética total. Se venden como complementos alimenticios. También existe otra que es el artículo 224 de la Ley General de Salud, donde se hace una referencia que existen unos medicamentos herbolarios como tal, que son elaborados con materiales vegetales o algún derivado de este, cuyos ingredientes principales puede ser la parte aérea de la planta o subterránea, es decir, la raíz, extractos y tinturas. Bueno, me adelanto un poquito. Los extractos por lo general se hacen acuosos, es decir, con agua, y las tinturas las hacen con lo que es vino, con lo que es también etanol. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los principios activos de las plantas. Bueno, las plantas de manera natural producen dos tipos de sustancias. Las sustancias primarias o metabolitos primarios, que se refiere a la síntesis de moléculas esenciales que le van a permitir a la planta sobrevivir, de donde van a obtener su energía para seguir produciendo. Los metabolitos secundarios son la producción de compuestos químicos con actividades farmacológicas. Son los que nosotros tratamos de investigar en cada una de estas plantas. Realmente para la planta esas sustancias secundarias le sirven de defensa contra patógenos y tienen alguna actividad terapéutica en nosotros realmente. Entonces, nosotros nos basamos en los metabolitos secundarios. Las partes de una planta medicinal que podemos muestrear, bueno, tenemos tallo, flores, frutos, semillas, cortezas, hojas y raíz. En todas esas partes de la planta pueden haber sustancias que tienen efectos farmacológicos. Puede ser que en algunas aparezca más concentración que en otras, o simplemente no aparezca. La parte aérea son todas estas, obviamente esta es la raíz, la que está enterrada. Las plantas, para poder obtener lo que son sus principios activos, puedes trabajarla en forma fresca o seca. Para extraer los principios medicinales, y se emplean solventes, como había comentado, puede ser etanol, puede ser agua o alguna otra especie de alcohol o solvente que tú consideres adecuado para su obtención. El secado se puede hacer a lo que se llama la sombra, así como lo hacían nuestros antepasados, secando la planta tal cual, o en la actualidad en el área de química usando lo que son hornos. Los metabolitos secundarios tienen funciones, sí. Por ejemplo, la protección contra el ataque de herbívoros y patógenos son los taninos, son un poco tóxicos. Atrayentes de los animales para la polinización son los flavonoides y antocianócidos y la dispersión del fruto y la semilla. Aquí estamos hablando de algo de lo que son esteroides y demás. Hay protección de la radiación solar, esa es la función que realizan los flavonoides. Protección contra plagas, los aceites esenciales y alcaloides que son muy tóxicos. Inclusive se había hablado en algunas investigaciones que algunas plantas por estrés elevan su cantidad de alcaloides. Los alcaloides en nosotros tienen efectos desinflamatorios y sin embargo también se observaba que algunas abejas cuando recolectaban el polen de algunas plantas, esa miel se contaminaba con alcaloides, pero como es acumulativo, luego no pasaba los controles de calidad la miel porque tenía exceso de alcaloides. Y eso, si nosotros los consumimos a la larga, hay una acumulación y puede llegar a ser tóxico. En vez de ayudarnos a desinflamar o a matar células tipo cancerígenas y demás, nos va a empezar a dar daños a la larga. Entonces, por esa razón, los alcaloides sí hay que tener mucho cuidado, son tóxicos. Tóxicos para la planta, para su defensa, y tóxicos para nosotros en la cuestión farmacológica. Inhiben la existencia de especies competitivas, así asegurando su nicho ecológico, como son los antibióticos. Algunas generan antibióticos de manera natural. Los órganos útiles o drogas de las plantas medicinales, bueno, si trabajamos la hoja,
Aquí hay mucha síntesis química vegetal en la que se producen los heterócidos y la mayor parte de los alcaloides. En el tallo hay una vía de tránsito entre las raíces y las hojas, pero puede contener principios activos en esta parte. Los rizomas, tubérculos y bulbos, que son los tallos de almacenamiento, realmente contiene grandes cantidades de azúcar y de almidón. Bulbos de cebolla y ajo contienen esencias sulfuradas. La raíz extrae el agua con sales minerales del suelo y lo envía hacia las hojas, pero acumulan grandes cantidades de azúcares, vitaminas y también alcaloides. La flor, bueno, es encargada de transmitir el mensaje hereditario, pero los pétalos son ricos en pigmentos. Muchos pigmentos naturales se extraen, obviamente, de los pétalos de las flores. La semilla o grano son depósitos de reserva de alimentos para la futura planta, como son los prótidos, glúcidos y lípidos. Estamos hablando de que algunas, como las almendras, tienen grasas buenas, como comentan, pero es porque, bueno, es normal que una semilla tenga elevado contenido de lípidos. También tenemos ácidos fenólicos presentes en hojas, tallos y raíces, y aquí algunos ejemplos, ¿no? Ya muy identificados, como los ácidos neoclorogénico, ácido criptoclorogénico, los ácidos orgánicos comunes como el ácido cítrico, el ácido láctico, el succínico, fumárico y málico, los flavonoides como el apigenol, son de los comúnmente identificados en las plantas, las lactonas esquiterpénicas como la cinaropicrina. La hoja de cinara incluye además mucílagos, que son también fitoesteroles, alcoholes, vitaminas, etc. Hablando de los flavonoides, son sustancias que se encuentran en los frutos como las uvas y los cereales. Tienen efectos en la salud. Si tú consumes flavonoides en específico o plantas que contienen flavonoides, son antioxidantes y antirradicales libres, es decir, que evitan el envejecimiento. Protegen contra enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer, y previene patologías como alergias y virus. Los alcaloides son compuestos nitrogenados de origen vegetal, se emplean como fármacos, actúan sobre el sistema nervioso y también tienen la función de desinflamatorio. Los taninos se encuentran en muchos vegetales y frutas, por ejemplo, la piel de las uvas y las aceitunas, tienen efectos cardiovasculares, acción antioxidante, disminuyen el colesterol y poseen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, en elevadas concentraciones junto con los alcaloides pueden ser tóxicos, es decir, no comer en exceso estos alimentos. Las grasas se encuentran presentes en los aceites de origen vegetal como frutos secos, nueces, almendras, todo lo que son semillitas. Aportan una gran cantidad de energía por su contenido calórico y se consideran buenas es lo de las grasas insaturadas se refiere, porque no se acumulan en las arterias, contrario a lo que se ocurre con las grasas de origen animal, que se van acumulando en nuestras arterias. También hay vitaminas, se encuentran presentes en pequeñas cantidades en los alimentos como frutas, cereales, hortalizas y leguminosas. El organismo requiere de ellas para estar saludable. Desde nuestra cultura, ¿cómo se han estado consumiendo las plantas desde la antigüedad? Por infusiones, es decir, tú agarras, pones a hervir agua, colocas la parte de la planta que quieras trabajar la infusión y se tapaba. El cocimiento es lo que se conoce comúnmente como sancochado. Se pone a hervir junto con la planta, aquí no, porque es el agua hirviendo y se le agrega lo que es la parte de la planta, y aquí no, la planta hierve junto con el agua. Las vaporizaciones es dejando lo que es las partes de las plantas que tú necesitas que vaporice para abrir lo que son el descongestionamiento de las vías respiratorias. También se hacen baños de hierbas. Las compresas se dice que se empapa un algodón con el cocimiento y ese se puede poner en frío o en caliente en alguna zona del cuerpo.
Los cataplasmas es cuando se muere la planta o la semilla y se pone en un lugar en específico. La maceración es cuando tú trituras la planta y la obligas a que saque sus principios activos, pero dejándola con alguna sustancia que pueda disolver ahí el principio activo, por ejemplo, algún aceite, agua, algún alcohol. Principalmente los alcoholes en altas concentraciones se le conoce como tinturas, y en tiempos anteriores se utilizaba así el etanol o el vino precisamente que contenía, era etanol con agua, ¿no? También se han trabajado en ese entonces ungüentos, lociones, jabones, jarabes, entre otros. Las pruebas que se deben de hacer en el laboratorio químico es el tamizaje fitoquímico de entrada, son pruebas cualitativas. Por ejemplo, si yo trabajo y el cloruro, la técnica de cloruro férrico, lo que determino son alcaloides, fenoles, el método de Dragendorf, alcaloides, es decir, aquí son todas las pruebas que se hacen para determinar todos estos 12 metabolitos secundarios que tienen actividad farmacológica en las plantas. Después se deben de realizar pruebas de toxicidad para saber si esas sustancias o esas plantas no son tóxicas en seres vivos. Puedes trabajar con animalitos de laboratorio, con células. Y bueno, después de eso también debes de separar los compuestos, identificar qué compuestos tiene esa planta con técnicas instrumentales, técnicas más sofisticadas, y conocer también a través de técnicas cuantitativas qué tanta cantidad tienes de cada una de ellas, para obviamente relacionarlo con la toxicidad. Bueno, después de eso, de acuerdo a su naturaleza del extracto, tú puedes pensar en alguna forma farmacéutica que tú le quieras poner ese principio activo. Pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas. Estamos hablando que puedes trabajarlo en polvo, granulados, cápsulas, encapsularlo obviamente, comprimir el polvo, hacerlos tabletas o supositorios, inclusive implantes. Si quieres trabajar de forma semisólida, piensa en alguna pomada, en pastas, cremas, geles u óvulos. Si quieres trabajar en forma líquida, son las que comúnmente nosotros consumimos, como soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, elixires, lociones, linimentos y también los inyectables. Algunos ejemplos de principios activos que fueron extraídos de plantas, tenemos a que es el Taxol, que es un agente quimioterápico con una acción antitumoral extraído del Taxus brasifolia, que es una planta. Otro es la morfina. Recuerden que la morfina es es un alcaloide, quita el dolor, pero ya cuando de plano todos los demás que quitan el dolor no te lo quitan, esa es ya la última opción, y es extraído de lo que es el opio y se obtiene del fruto inmaduro de la adormidera, que es esta florecita aquí, este frutito. Otro comúnmente consumido es la aspirina, que su principio activo es el ácido acetil salicílico y procede de la corteza de este árbol llamado sauce. Entonces esto lo consumimos ya como principio activo aislado. Si nosotros agarráramos la corteza del sauce, tiene varios principios activos, pero ya ese fue aislado, identificado, inclusive ya se sintetiza. No se obtiene del sauce, se sintetiza y son estos medicamentos alopáticos, así le llaman. Bueno, este es otro, el de la alcachofa. Ahora sí que le llaman fitofármaco porque viene de origen natural a hacer un efecto farmacológico, que es la cinarina. Entre sus acciones farmacológicas sobresalientes es que activa la producción de la bilis como función hepática. También mejora el funcionamiento de lo que es el hígado, ayuda a facilitar, aumentar la eliminación de la orina, también bloquea algunos agentes que dañan a tu hígado y tiene una actividad que es la propiedad de disminuir los niveles de lípidos en sangre.
Bueno, las contraindicaciones es de que no se debe de consumir en altas concentraciones la alcachofa cuando estés dando leche materna, ya que puede darle un mal sabor a la leche o simplemente puede echar a perder esa leche antes de tiempo. Un tema importante son las interacciones. Nosotros pensamos que al ser plantas naturales esto quizás no tenga pues alguna interacción con otros medicamentos. La razón es que sí, las plantas tienen muchos metabolitos. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la aspirina es solo uno. Y cuando tomamos, por ejemplo, si agarráramos toda la corteza del sauce, estaríamos consumiendo más de uno. Por esa razón dice que tienen actividad farmacológica y que pueden tener interacciones y que en algunas ocasiones podemos tener efectos adversos, es decir, reacciones no deseadas en nuestro cuerpo. Y por esa razón, cuando tú vas al médico, hay que indicarle si estás tomando pues algún té o algo por el estilo para que el médico sepa si puede o no intervenir en tu terapia. Por ejemplo, si tú consumes esta hierba llamada la hierba de San Juan con el pamoato de amitriptilina, lo que hace es que se aumenta el efecto. También, si tú consumes mucho ajo con lo que es la aspirina, también se elevan los efectos. Los estrógenos con la soya reduce lo que es la competencia por receptores. Las interacciones se pueden dar también desde el nivel de absorción, reduciendo los niveles de un medicamento en su sitio de acción. También hay alteración de ya cuestiones fisicoquímicas como es el pH digestivo u urinario. Hay incremento en el movimiento intestinal, la formación de complejos que no se absorben. Y esto es muy clásico cuando tomamos nosotros, por ejemplo, leche con antibióticos. Se forman quelatos, que son compuestos muy grandes que no pueden atravesar la barrera, es decir, no pueden ingresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque son sustancias muy grandes y entonces el calcio de la leche evita que se absorba el medicamento. Entonces tú estás confiado que lo tomaste y que te va a hacer efecto cuando realmente se está desechando porque se forma un quelato con la leche o con el queso. Las antraquinonas como el aloe, cáscara sagrada, que eso se usa mucho para diabetes, junto con medicamentos, acelera el tránsito gastrointestinal, también reduce la absorción de medicamentos, además interacciona con fármacos como la digoxina y diuréticos tiazídicos. Los mucílagos, que son fibra, aceleran el tránsito gastrointestinal, hay la formación de complejos no absorbibles y evitan la absorción del medicamento. También hay interacciones a nivel de metabolismo con los inductores enzimáticos, la disminución del efecto terapéutico, así como la capacidad inhibitoria que disminuye o potencia los efectos tóxicos. También hay un incremento en el metabolismo. Puede ser que donde están las enzimas que procesan los principios activos de plantas o de medicamentos alopáticos, puede haber una disminución de la concentración de estos o la pérdida de eficacia terapéutica. Y bueno, este es otro muy común, el jugo de toronja. Es muy sabroso, sí, pero inhibe a muchos medicamentos. Por esa razón, si tú vas a ingerir algún medicamento alopático, que son los comunes, o algún remedio herbolario, evita lo que es el jugo de toronja, puesto que muchas veces puede incrementar el efecto de los principios activos o reducirlos. Y si lo aumentan, en un momento puede tener efectos tóxicos, y eso es muy, muy severo. Bueno, en conclusión, las plantas medicinales y sus derivados suelen presentar un margen terapéutico amplio y acumulativo, es decir, que para que veas el efecto hay que ser un poquito constante para que puedas ver que tu planta medicinal sí te está haciendo efecto. Pero eso no significa que estés exenta de efectos adversos, o sea, que esté exento de que tengas
cuestiones de problemas secundarios, quizás como algún rash, que te salga alguna erupción, que sientas náuseas, que sientas vómito, que se te baje la presión, puesto que estás ingiriendo en una planta medicinal muchos principios activos. Y también se presentan las interacciones, como ya les comenté hace rato, y las contraindicaciones. No hay que olvidar que las plantas medicinales también son medicamentos y tienen muchos principios activos y tienen que ser considerados como tal por las personas que la consumen, por lo que deben pasar también por los mismos filtros farmacológicos que los productos de síntesis, es decir, los de patente, siguiendo el método científico para garantizar su actividad terapéutica. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas?